de esta rueda de prensa, pues informaros de las 3 mociones que hemos presentado para su debate en el próximo pleno, que esperamos que el señor alcalde tenga bien que sean debatidas en el mismo y, bueno, exponerlas, y si tenéis alguna aclaración, pues gustosamente os la haremos. Quien va a hablar sobre las mociones pues son los 2 concejales que las han presentado, Fulgencio e Isabel. En primer lugar, hablaríamos sobre la moción que hemos presentado sobre el SIDA. La Organización Mundial de la Salud nos advierte de que las prácticas sexuales sin protección constituyen el segundo factor de riesgo más importante para la salud de las personas en el mundo. En España, los datos relativos a infecciones de VIH son alarmantes. Un 53,6% corresponden a hombres que tienen sexo con hombres, que ha ido en aumento en los últimos 4 años. También en este sector de la población tiene una mayor incidencia otras infecciones por transmisión sexual como sífilis y gonococia, sin olvidar las cifras de bisexuales y heterosexuales que también van en aumento. En cuanto a las mujeres, también la cifra de embarazos no planificados ha ido subiendo en los últimos años, lo que significa que las campañas de prevención que se realizaban no eran suficientes para acabar con este grave problema. El Gobierno del Partido Popular, en lugar de preocuparse por mejorar esta dramática situación, ha desarticulado el Plan Nacional sobre el SIDA, ha suprimido la dotación presupuestaria correspondiente y la ha dejado sin financiación. La consecuencia directa de esta medida es la desatención de las personas portadoras de VIH y enfermos de SIDA, puesto que las ONG que venían prestando las atenciones más básicas no cuentan con recursos para su sostenimiento y están condenadas a desaparecer, dejando a su suerte a los pacientes que venían atendiendo. El copago sanitario, además, supone que las personas con menos recursos en el acceso a los productos sanitarios más básicos para el cuidado de la salud sexual no puedan acceder a estos fármacos. Sobre todo se ven afectados por estas medidas los pacientes de VIH positivo. Entre los recortes, las restricciones a la atención sanitaria de la población inmigrante ilegalizada constituyen una medida contraria a cualquier principio de salud pública, en cuanto que la desatención de este segmento de la población va a repercutir directamente en la salud y calidad de vida del resto de la población. GESIDA, el Grupo de Estudio del SIDA, nos alerta de que a raíz de esta medida las nuevas infecciones por VIH en España podían incrementarse entre un 10 y un 20% de forma anual. Por estas razones hemos presentado esta moción en este y otros ayuntamientos en la que pedimos que se reclame al Gobierno central de la dotación presupuestaria para el Plan Nacional sobre el SIDA, que el Ayuntamiento cree un servicio municipal de promoción de la salud sexual, que elabore y coordine acciones de sensibilización y educación afectivo-sexual en el municipio. También que la Concejalía de Sanidad facilite el acceso a la población, en especial a las personas con menos recursos y jóvenes, a la dispensación gratuita de preservativos y colabore con las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios a las personas portadoras de VIH y enfermos de SIDA, y reclamar al Gobierno central que restablezca la sanidad pública universal, sin excluir a ningún ciudadano de la atención sanitaria, en particular a la población inmigrante ilegalizada. También, aparte de esta moción, hemos presentado otra ante los últimos acontecimientos en el Sáhara Occidental. Normalmente siempre hablamos de lo que está pasando en los campamentos de refugiados, que es donde tuvieron que irse los saharauis a los que tuvieron que salir huyendo del Sáhara Occidental, pero en este caso vamos a hablar de las personas que se quedaron en el Sáhara Occidental. Sabemos que desde hace 37 años Marruecos está sometiéndolos al pueblo saharaui a torturas, a interrogatorios casi cada día, y en el año 2010 un grupo de personas en el Sáhara Occidental, de saharauis, decidieron como forma totalmente pacífica hacer un campamento a 15 kilómetros de Layún. A este campamento se fueron uniendo otros saharauis, llegaron a haber hasta más de 20.000 personas en este campamento, y el 8 de noviembre de 2010 el rey de Marruecos mandó a su ejército a disparar indiscriminadamente sobre el pueblo saharaui, sobre la gente que había en este campamento. No se sabe aún la cantidad exacta de muertos, solo se sabe, hay unas imágenes de 39 mujeres a las que están enterrando, un niño de 7 años y entre ellos también un ciudadano español que aún no se ha investigado.
El gobierno de Marruecos, es verdad que murieron en ese enfrentamiento 11 policías marroquíes, y es por lo que al día siguiente del desmantelamiento de este campamento se detuvieron a 24 jóvenes saharauis, y con la excusa de que eran ellos los que habían matado a los 11 policías marroquíes. Se supone, o por las leyes marroquíes, un preso no puede estar más de 12 meses detenido sin haber sido juzgado. En este caso lo han incumplido porque llevan ya más de 2 años esperando un juicio justo. Era un poco este juicio, era la esperanza de todos los saharauis de que iba a mediar la ONU, de que iba a haber observadores internacionales prestando atención a lo que estaba pasando en ese juicio. Pero al final este juicio, que se ha celebrado ahora a principios de febrero, ha sido un poco una pantomima. Han habido un montón de ilegalidades. Por ejemplo, estos presos tenían que haber estado detenidos estos 2 años en una cárcel en el Sáhara Occidental y no han estado en territorio marroquí, en Rabat. Han sido juzgados por un tribunal político, cosa que también lo prohíbe la ley. Y al empezar este juicio, que ya se veía como un poco que bailaban las cifras, incluso entre los jueces, unos decían que había 11 policías muertos, otros decían que era 13, otros 15. La única prueba que presentaron era una caja llena de machetes, pistolas, con las que decían que estos detenidos habían matado a los policías. Estas armas no tenían huellas de ninguno de los acusados. También presentaron unas fotos falsas en las que se veía, en las que no están tampoco ninguno de los detenidos en estas fotos de aquel desmantelamiento del campamento. Y un montón de ilegalidades. Por ejemplo, hubo unos testigos que quisieron atestiguar como que en el momento del desmantelamiento estos 24 saharauis no se encontraban en el lugar de los hechos, y a estos testigos los echaron del juicio, no los dejaron ni siquiera hablar. Entonces, como resultado de este juicio, el otro día cuando salió el veredicto, las sentencias más duras condenan a cadena perpetua a 8 de los procesados. Para 4 de ellos se han dictado 30 años de cárcel y para los otros 4 saharauis 25 años. Personas como Willy Meyer, el eurodiputado de Izquierda Unida, que estuvo en este juicio como observador, ha dicho cosas como que el régimen de Mohamed VI, al que la comunidad internacional debería sentar en el banquillo por ocupar violentamente el territorio no autónomo del Sáhara Occidental y apropiarse de sus recursos naturales, poniendo en riesgo la identidad nacional del pueblo saharaui e impidiendo por la fuerza su derecho a la autodeterminación. Por esta razón, y porque también el delegado del pueblo saharaui en Murcia nos lo pidió, en algunos ayuntamientos de la región estamos presentando esta moción en la que pedimos al Gobierno de España que interceda ante el Gobierno de Marruecos y se adopten las medidas democráticas que conduzcan a la liberación de los 24 activistas saharauis encarcelados en Rabat. También pedimos el condenar desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia todas las medidas de represión e intimidación que el ocupante marroquí infringe al pueblo saharaui, así como la seguridad militar y el bloqueo informativo impuesto en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y ahora paso la palabra a mi compañera. Bueno, pues como todos los años presentamos una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer. Después de una larga lucha por los derechos de la mujer y tras conseguir avances importantes en este campo, como fue la ley de dependencia, que a pesar de tener un gran componente sexista, ya que se adjudicaba como natural el cuidado de los dependientes a la mujer, pero en realidad significó un alivio para muchas mujeres cuya realidad era esa. La ley del aborto, que nos reconocía a las mujeres el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. La conciliación entre la vida familiar y laboral aún estaba en mantillas, y en esta situación llegamos a este año 2013, y este año es el primero con unos presupuestos nacionales y regionales en los que algunas partidas presupuestarias sobre esta materia sufren tremendos recortes. Las 2 leyes que he mencionado anteriormente, la ley de dependencia y la del aborto, se quedan reducidas a la mínima expresión. Ayer asistíamos a una conferencia de Llamazares en el Moneo sobre sanidad, en la que dijo que la fertilidad y el aborto serán eliminados por el PP de la Carta de Servicios Sanitarios para que tengamos que ir a sus centros privados. Es otra de la doble moral y de la hipocresía, porque se apela en muchos casos como este a las creencias religiosas cuando el único fin y lo único que pretenden es hacer negocio. La conciliación laboral y familiar pasa a ser una utopía, ya que ahora, además de los problemas que anteriormente teníamos al respecto,
ahora hay una reforma laboral que nos pone a las mujeres en primera línea del desempleo y de la pobreza. En nuestro pueblo podemos ver cómo bajo el eufemismo de comarcalización han eliminado el servicio de atención a la mujer maltratada. El CABI de Alhama ha quedado reducido a una psicóloga. Los demás servicios tendrán que ir a buscarlos a Totana. Este recorte nos parece doblemente indigno, porque se ejerce sobre un sector de la población que está en inferioridad de condiciones, por su particularidad, por su particular situación en la que las afectadas tienen miedo. Y esto les asegura a los que gobiernan que no van a protestar ni se van a manifestar, porque la situación de miedo y vergüenza les quita la libertad para hacerlo. Tenemos que decir además que de este movimiento respecto al CABI nos enteramos extraoficialmente por la prensa y por cosas ajenas, porque oficialmente no se nos ha informado en ningún momento de ello. Y posteriormente a habernos informado por otras fuentes, hemos pedido por escrito a la concejala que se nos informe y todavía estamos esperando la respuesta. Entonces, como veis, hay motivos más que sobrados para que una vez salgamos al Pleno y a los medios para reivindicar que paren de una vez con el desastre que están haciendo con todos los ciudadanos en general y con las mujeres en particular. Bueno, tengo que aclarar una cosa, que esta moción la llevamos conjunta con el Partido Socialista.